Hola a todos, este es el segundo video sobre el acercamiento a la pragmática que hemos tratado de abordar. Recordemos que en el primer video terminábamos presentando alguna justificación de la existencia de la pragmática a partir de lo que señala Victoria Scandell, específicamente en entender el significado y, digamos todo lo que se logra en el acto comunicativo, no solamente a través de la reducción del código o a la convencionalidad, sino también entender el significado a través de la relación y las consideraciones de la situación y el contexto. Es decir, que terminábamos nosotros manifestando que la pragmática, digamos, desencadena otras preocupaciones dentro de la gran complejidad del lenguaje. Es decir, que la pragmática entonces nos presentará otras relaciones, específicamente con los hablantes. Y bueno, la idea de este video es que podamos entrar en otras teorías, como por ejemplo la teoría de los actos de habla, que desde la filosofía del lenguaje pues han analizado también todo estas o han aspirado, han inspirado, perdón, todos estos estudios pragmáticos, ¿no? Específicamente, pues estaremos haciendo mención a algunas ideas del texto de Austin, en la traducción de cómo hacer cosas con palabras. Es una serie de conferencias, ¿no? que se recogieron y se agruparon en este texto de cómo hacer cosas con palabras. Y un segundo libro que también, o algunas ideas que vamos a tomar en un segundo, en este segundo video, que son las ideas de John Searle en un texto de Actos de Habla, ensayo de filosofía del lenguaje. Mm, es decir, que vamos a indagar, a trabajar este concepto de teoría de los actos de habla, que es un concepto que proviene de, como les mencionaba, de la filosofía del lenguaje, no propiamente de la lingüística, sino desde el escenario filosófico. Y bueno, están estos dos autores de Austin y Searle que trabajaron y que de alguna manera centraron la atención en esto que se denominó como los actos de habla, ¿no? Digamos que en una idea muy general, nosotros podríamos ubicar tres elementos que participan dentro de la teoría de los actos de habla, ¿no? Una estructura lógica, unos tipos de implicación, pero específicamente hay un elemento fundante, importante de reconocer, y es que en la teoría de los actos de habla encontramos o centramos una atención en lo que se denominaría como una relación simbiótica, ¿no? Y esa relación simbiótica pues está o participan allí los hablantes, el discurso, el contexto o la situación, la intención comunicativa, en el caso de la propuesta de Austin sería en la intención ilocutiva, ¿no? del hablante, y por último en la interpretación del oyente. Estas ideas nos van a ayudar entonces, o esta relación nos va a ayudar a entender definitivamente lo que habíamos planteado, en donde la preocupación que va a centrar esta teoría pues estará fundamentada con los hablantes, y obviamente los hablantes en su condición de su contexto, ¿no? María Victoria Scandell en el texto de Introducción a la Pragmática hace una clasificación, o presenta, digamos, esa tríada que plantea Austin a través de lo que significan los actos locutivos, los actos ilocutivos y los actos perlocutivos. Recordemos pues que Austin plantea
esta triada para poder identificar tres momentos. Es decir, que podríamos hablar de un momento, un acto locutivo, en donde lo que allí encontramos es un significado, ¿sí? También encontramos el acto ilocutivo, en donde existe una fuerza. Y por último, un acto perlocutivo, en donde se logra un efecto. Es decir, que esa relación simbiótica que les menciono no solamente se centrará pues en el enunciado, sino que tendrá los tres momentos de significación, fuerza y posibilidad de lograr cierta actividad a través de la enunciación o específicamente a través de la fuerza del acto de habla, ¿no? Hay un ejemplo que podríamos nosotros mencionar, mmm, por ejemplo, a ver, préstame 5 verdes, ¿no? Ese sería el enunciado, ¿no? Préstame 5 verdes. El préstame 5 verdes, pues lo reconocemos, digamos, como un acto locutivo imperativo, ¿sí? Perdón, un acto locutivo imperativo. Dentro de eso, pues, lo que se pretende, la fuerza, es tratar de convencer al otro sujeto para que, por favor, le pueda prestar un dinero, ¿no? Prestarme 5 verdes sería prestarme 500.000 pesos, ¿no? Digamos en el campo colombiano, porque los billetes verdes o el color verde representaría los billetes de 100.000. Sin embargo, también dentro de estos actos de habla, dentro, insisto, de la significación, la fuerza y lo que se logra, también pueden entrar a reforzar algunos interrogantes, ¿sí? Por ejemplo, tienes 5 verdes, te los devuelvo mañana. Sabemos que hay en ese acto locutivo una interrogación, una declaración, la fuerza, una fuerza directa, y lo que se pretende lograr es que la persona o positivamente le preste el dinero o definitivamente pues exista, digamos, un acto perlocutivo de frustración y no lograr um, que esa persona le pueda prestar ese dinero, ¿no? Mm, También, digamos, podríamos dar otro ejemplo para entender estos tres momentos, ¿no? Cuando se manifiesta a través de pregunta, ¿vamos a permitir que este despreciable gobierno nos explote? Eh, una persona que se dirige a una muchedumbre, ¿no? Encontramos que allí hay una pregunta, sí, pero lo que se busca, la fuerza que está allí impresa, es una declaración, y que definitivamente lo que se pretende lograr es que las personas afirmen que o que de manera afirmativa mm, correspondan a la pregunta, al enunciado, al acto de habla que se ha planteado allí. Um, otro ejemplo podríamos ubicarlo como el siguiente acto de habla. Estaré allí a las 8 de la noche. Encontramos un acto, una declaración, ¿sí? Y de manera implícita hay una promesa. Sin embargo, la fuerza no está contundente como para que la persona no dude de que vendrá, ¿no? Esa es la diferencia cuando yo digo prometo que estaré allí a las 8 de la noche. Esa fuerza que se le imprime dentro de esa promesa como acto ilocutivo, lo que encontraríamos nosotros, por lo tanto, es que al otro lado, la otra persona, eh, acepte y definitivamente crea que estará allí, y de ninguna manera ponga en duda ese enunciado. Sin embargo, también digamos que ese tipo de enunciados, que muchas veces no se detienen así como lo estamos nosotros planteando, que hay una detención y un momento y un análisis, sino que se da a cada momento en el ejercicio del uso de la lengua, y un poco también dentro del juego, bajo la idea
de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Podemos poner otro ejemplo para identificar que al otro lado se lleve a cabo la fuerza que se le imprima al acto ilocutivo al otro lado, se lleve a cabo una manifestación, ¿no? Estamos en un lugar frío, ¿no? Y una de las personas manifiesta lo siguiente: hace frío acá, ¿sí? La otra persona que está en el apartamento, que conoce el lugar, va a tratar de identificar cuál es la intención comunicativa que hay allí, ¿sí? Cuál sería el acto perlocutivo, sea lo signado dentro de esa fuerza para que se realice. Y si esa persona acierta mm, con todo lo que de manera situacional y contextual se le ha presentado, pues lo que va a hacer, si están en un apartamento, si están en una oficina, es cerrar la ventana porque sabe que por allí puede entrar y por eso le está generando frío a esta otra persona. Insisto, todo esto depende, esta significación, esta fuerza y lo que se logra a través de los enunciados, todo depende de cuál es el contexto. ¿Sí? Y sobre cuál es el contexto, pues para nosotros entonces va a ser fundamental, ¿sí? Porque es allí, como diría Julie Brown, allí es donde está la esencia del hacer, de la pragmática, ¿no? Y bueno, digamos, dentro de ese hacer de la pragmática, pues también se han adherido un sinnúmero o se han incorporado un sinnúmero de teorías que han contribuido a su desarrollo, tanto así que han ubicado una denominación como la pragmalingüística, ¿no? Dentro de dentro de ese gran campo, que ya no es solamente la pragmática, sino lo denominarían la pragmalingüística, pues obviamente está la teoría de los actos de habla, Austin, Searle, se adhieren los principios cooperativos de Grace, también se habla de los principios de cortesía de Leach, también se habla de la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson, y bueno, otros estudios de cortesía de Brown, de Levinson y Haverkey que también se han conocido y que han contribuido a este escenario o a esta teoría, ¿no? Que algunos denominan, o bueno, que académicamente lo denominan con toda esta incorporación como una pragmalingüística. Pero bueno, ¿qué son los actos de habla, no? Digamos que Austin es quien sienta estas bases de la pragmática al proponer la teoría de los actos de habla. Él mencionaba lo que le llamaban la falacia descriptiva, ¿sí? Es decir, que dentro del lenguaje pues no hay una visión logicista, no hay una visión unilateral, tampoco hay una visión netamente descriptiva, ¿sí? Sino que lo que existe definitivamente son una construcción de sentidos y acontecimientos del mundo. Sin embargo, pues Austin señala que todos los enunciados o en los enunciados no se puede hablar específicamente de constatación del mundo, de evaluación de si son verdaderos o falsos, sino que tendrán otra referencia. Es decir, que el lenguaje no solamente está para constatar que algo se encuentra, está de forma material, sino que el lenguaje, un poco en la idea de lo que planteaba Wittgenstein, uh, existe como un reconocimiento del uso del lenguaje, ¿no? Uno de los textos o el segundo momento de Wittgenstein, donde se conoce el texto de investigaciones filosóficas, que es un texto en donde plantea todo el concepto del uso del lenguaje. Recordemos que el primer Wittgenstein, así como lo han mencionado algunos académicos, planteó dentro de un texto del Tractatus Lógicos Filosóficos, una, podríamos decir, una matematización de lenguaje, que así como la matemática tenía, digamos, una exactitud o tenía
una referencia de manera general, así mismo lo podría tener el lenguaje. Sin embargo, en un segundo momento, mm, Wittgenstein encuentra que definitivamente no existe una sola denominación dentro de la concepción del lenguaje, sino que lo que realmente existe es un uso y ese uso varía. Por lo tanto, entonces se miraría el lenguaje como un intento de reconstrucción contextual y no solamente un intento de reflejar la realidad. ¿Sí? Eh, Todas estas ideas, digamos, se recogen también de la gran concepción, de la gran discusión de si el lenguaje es una convencionalidad, por ejemplo, como lo planteaba Platón en Cratilo, si es una convencionalidad o es una naturalidad, es decir, si el lenguaje nace, si los nombres nacen, digamos así, de la mano con el lenguaje o que definitivamente a partir de la participación social pues se van creando algunas convencionalidades, ¿no? Y sobre eso pues girará la gran discusión de todo el positivismo lógico en el Círculo de Viena, de los aportes de la lógica matemática y que, insisto, en primer momento Wittgenstein lo recoge en toda la historia gramática. Sin embargo, pues todavía allí no había una discusión del concepto de pragmática del lenguaje, ¿no? Insisto, digamos que toda esa pretensión del primer Wittgenstein en el texto del Tractatus Lógicos Filosóficos, pues va a encontrar es una pretensión, o lo que va a encontrar no es una pretensión del lenguaje a través de una lógica matemática, en donde pues no encontramos interrogantes, en donde las palabras determinan exactamente las cosas, y sobre esa determinación, pues obviamente lo que hay detrás es una concepción de pensamiento estructural, una lógica lingüística y una fundamentación a través de la estructura o establecimiento de la estructura, ¿no? Esas serían, digamos, como las grandes, eh, los grandes aportes y acercamientos que permitirán dar toda esta discusión, ¿no? Una discusión en donde no se centra exclusivamente en la figura lógica de los hechos, en donde no solamente existe una proposición elemental, en donde digamos que no existe una función de verdad exclusivamente, sino que vamos a entrar en límites, vamos a entrar en usos, vamos a entrar en escenarios de, de juegos, como lo diría Wittgenstein, de juegos, y que definitivamente dentro de ese juego pues encontraremos una teoría del mundo diferente o una teoría de la realidad diferente y una representación del mundo en unas existencias que discurrirán en otras proposiciones, ¿no? Uh, Insisto, la idea, digamos, que Austin va a refutar es esa idea de los enunciados verdaderos, ¿no? Esos enunciados que están determinados específicamente por concepciones, algunos dirán físicas, biológicas, históricas, un enunciado que expresa lo que ocurre y que como expresa lo que ocurre, pues no hay posibilidad de otras concepciones. Sobre esa idea, sobre ese enunciado verdadero es que se va a referir y se va a discutir porque definitivamente pues no existe un enunciado verdadero, lo que tenemos son enunciados con posibles sentidos, con múltiples referencias también. Y sobre esas referencias también que se incurren, pues vamos a tener entonces variaciones, ¿no? Mm, Allí dentro de esa, digamos, dentro de esa discusión de filosofía, lógica, de determinación, de cumplimiento de los enunciados, pues vamos a tener nuevas expresiones que, insisto, no girarán exclusivamente en si son verdad o no, sino que entrarán en un escenario de lo que denominarían como expresiones con o sin sentido, ¿no? Esa es otra
de las discusiones que se presentan también de manera muy clara. Por un lado, digamos, las expresiones que tienen sentido en la formalidad lingüística y las que no tienen sentido o que aparentemente no tienen sentido, pero también presentan una idea, ¿no? Mm, estas etiquetas que comienzan a eh, presentarse dentro del lenguaje, pues van a permitir que se construya la concepción de enunciado bajo la concepción de condiciones contextuales y situacionales, por lo tanto de significación, o también como en la filosofía se plantea la posibilidad de enunciados con sentido, ¿no? Por eso el segundo Wittgenstein introduce esa idea del juego del lenguaje, es decir, que el significado está determinado específicamente por el uso, obviamente por el contexto, por la situación, y que eso de el conocimiento y la realidad y la mente humana pues ya no tendrá una relación tan cerrada, sino que definitivamente tendríamos nosotros que observar cuáles son los usos que se hacen con el lenguaje. Y aquí también pues entran otras ideas fuertes, como por ejemplo la concepción de riqueza del lenguaje, la concepción del juego del lenguaje al hablar, la condición de el juego de decir, el juego al seducir, y la condición obviamente de ese juego para ser, ¿no? De ese juego que cobra sentido. Por lo tanto, siguiendo ese segundo momento de Wittgenstein, podemos decir que no hablamos de un lenguaje privado ni de significados privados, sino que hablamos de significados que se adoptan y que se construyen a través de los contextos. No hablamos entonces en un lenguaje exclusivamente de la representación del mundo, tampoco hablamos de un lenguaje bajo la condición netamente del fenómeno lingüístico, descriptivo o informativo, sino que cuando hablamos de lenguaje, pues hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de formas de vida, de concepciones de mundo, de usos del lenguaje, de posibilidades para alcanzar una comprensión, um, bueno, digamos que de la diversidad del lenguaje a través de los contextos y de lo que se involucra. Esto es una idea novedosa, ¿sí? Que fue muy catapultada, trabajada, porque se entendió que las palabras ya no eran una etiqueta, se entendió, digamos, que las palabras no eran exclusivamente una concepción del significado, que representaba un hecho o un objeto, sino que a pesar de identificar algunas reglas dentro del fenómeno lingüístico, también existía un contenido de su uso. Y cuando hablamos de ese uso, cuando hablamos de esas situaciones, cuando hablamos de, de las condiciones que la integran, pues hablamos también entonces del contexto. Hablamos entonces que el lenguaje no se reduce netamente a el escenario constatativo, sino que reconoce su contexto y va a ubicar unos escenarios más amplios, no solamente unos escenarios de amontonamiento, por decirlo de alguna forma, del lenguaje, sino que se darán específicamente a través de sus contextos y usos. Mm, Podríamos decir entonces, sí, para recoger esa idea de los dos momentos de Wittgenstein, que es digamos, una fuente muy, muy eh, conocida para poder hablar de la pragmática, es que en el primer Wittgenstein se presenta el lenguaje como un ideal, en el segundo se presenta el lenguaje como una pluralidad. En el primer Wittgenstein se habla de proposiciones que se ubican exclusivamente a través de una significación. En el segundo Wittgenstein lo que tenemos es un juego de lenguaje. Y pues a partir de estos postulados encontramos otras miradas, otras descripciones, por decirlo de alguna forma,
en la aplicación ya no exclusivamente del criterio semántico, sino también de un lenguaje que corresponde a un sentido contextual y situado. Mm, Estas son ideas que se recogen dentro de la gran discusión que plantea Austin, y que dentro de eso que plantea Austin, posteriormente lo va a recoger Searle, quien va a considerar, por ejemplo, que el pensamiento de Wittgenstein en la primera parte se centra en un significado de las oraciones, es decir, bajo la condición de un modelo matemático, y que posteriormente va a plantear el lenguaje bajo condiciones de uso o de habla. Esto servirá muchísimo, obviamente, para entender todos esos escenarios discursivos del contexto comunicativo, para hablar del lenguaje ya no bajo el aspecto lógico, semántico, sintáctico, sino para entender las implicaciones que de una u otra manera sociopragmáticas pues van a participar en ese contexto comunicativo, ¿no? Insisto, la idea del enunciado ya no como una descripción del acontecimiento del mundo, sino, sino como un acto que va a constituir, va a implementar unos hechos de la acción comunicativa, ¿sí? Insisto, un acto comunicativo que va a implicar cuando se dice, cuando se habla, y que puede entrar en otros estadios que no es solamente bajo la acción de pronunciarla, sino que incluirá otros estadios como la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Como una acción. Y esa va a ser un poco la, el plus, por decirlo de alguna forma, que Austin va a presentar dentro de su teoría, ¿no? Van Dijk diría que lo que se entiende comúnmente al decir de que hacemos algo cuando hacemos una expresión es que llevamos a cabo algún acto social específico. Por ejemplo, hacer una promesa, una petición, dar un consejo, normalmente llamamos actos de habla, o más específicamente actos ilocucionarios, y que detrás de esto pues entraría la idea de la posibilidad de realizar las cosas. Por eso el texto de cómo hacer cosas con palabras pues es muy diciente, porque definitivamente no existe una enunciación netamente descriptiva o constatativa, sino que estos actos de habla pueden estar acercándose a otros escenarios como por pedir información, excusarse, una promesa, extender invitación, bueno, tal cual también como lo recoge Van Dijk en esa idea. Por lo tanto, nosotros dentro de esos tipos de enunciados podríamos plantear que hay una gran diferencia y una discusión en esa teoría de la acción de Austin, y es que existen unos enunciados constatativos y unos enunciados performativos o realizativos, ¿no? Los constatativos estarían centrados en la descripción, en si es verdadero o falso. Por ejemplo, el presidente de Colombia es gordo. O tipos de enunciados performativos o realizativos que lo que importa o lo que lleva de manera implícita es la posibilidad de realizar alguna opción, una acción, ¿no? Y que esto pues obviamente no se pueden evaluar de forma binaria como verdaderos o falsos, sino más bien, siguiendo la idea de Austin, se evaluarían, por decirlo de alguna forma, se evaluarían, ponlo en comillas, como exitosos o no exitosos, ¿sí? Mm, y cuando hablamos de eso, que es exitoso o no, pues todo se evalúa también dependiendo de las intenciones elocutivas o la fuerza dentro de esas intenciones elocutivas al hablar, y la recepción que se encuentran para posiblemente generar de manera exitosa o no en la parte del acto perlocutivo. Mm, es decir, que dejamos de cumplir exclusivamente una función convencional, y lo que entraría es una regulación
bajo la teoría de la acción que Austin recomienda, ¿no? Dentro de eso, pues hay varios ejemplos interesantes que allí maneja. No sé, hay uno que es, lo declaro marido y mujer, ¿no? Digamos que el anterior enunciado quien lo emite es un sacerdote ah, en la iglesia y esta declaración que la escuchan son los novios, testigos, familiares, amigos, pues tiene una intención obviamente, pero también tiene una fuerza. Sin embargo, no es solamente la fuerza aquí, los declaro marido y mujer, sino que para que definitivamente este acto sea exitoso, tienen también que generarse unas condiciones situacionales, ¿no? ¿Quién lo dice el sacerdote, en dónde lo dice la iglesia. Él está arropado de cierta solemnidad, de cierto derecho, de cierta actividad, y sobre eso que se arropa, pues entonces el acto de habla podría allí mm, evaluarse si es una acción exitosa. Porque si lo digo yo, lo dice Diego Barrera, así lo diga en una iglesia a dos novios con testigos familiares y amigos, los declaro marido y mujer, no va a tener eh, el, el, mm, el feliz término dentro de esa acción exitosa porque yo no estoy arropado de el derecho, no estoy arropado de lo que significa ser un sacerdote para que pueda generar todo el proceso de casamiento. Es decir, que ese acto de habla constituye, si lo dice un sacerdote con todas las condiciones que acabo de mencionar, constituye un acto, una acción exitosa. Y de acuerdo con esto, pues puede ser un acto con un fortunio, con una, mm, mm, diría Austin, con un éxito, pero si lo digo yo, si lo dice el profesor Diego, pues definitivamente lo que tendríamos nosotros es un infortunio porque yo no estoy arropado con ese derecho para poder manifestar y casar a una persona a través de los declaro marido y mujer. Mm, es decir, para resumir esto que planteo, será el sacerdote el facultado legalmente para eso. Eh, y si no es un sacerdote, pues será un acto desafortunado. Si es el sacerdote, pues no será desafortunado, sino que será una acción exitosa, ¿no? Mm, hay enunciados también performativos explícitos, como por ejemplo yo prometo hacer tal cosa. Y ese yo prometo, una primera persona en singular, digamos que está bajo la idea de una estructura asertiva, que se describe claramente la acción, ¿no? Te prometo, yo te prometo que volveré pronto. Tiene una fuerza dentro del acto ilocucionario y obviamente al otro lado, el oyente, pues tendrá una, una significación diferente cuando yo digo volveré pronto. Mire la diferencia de volveré pronto a te prometo que volveré pronto. ¿Sí? Estos tipos que se utilizan cuando, por ejemplo, lo ubico, insisto, en primera persona, en una estructura asertiva, pues al otro lado tendrá una significación o variará la significación, ¿no? Y si varía, pues obviamente esto va a conllevar a que pues, la acción sea exitosa o lo que menciono sea exitoso, que la persona crea que vuelvo, o desafortunado o fallido, porque si no le doy esa fuerza dentro del acto ilocucionario, pues la persona no va a creer que definitivamente volveré, ¿no? Es decir, que esa intención ilocutiva del hablante pues tiene un valor pragmático al otro lado, puede gozar de fuerza y puede gozar obviamente de una interpretación en el oyente, ¿no? Ejemplo, una cosa es decir siéntese y otra cosa es le ruego que se siente.
ese ruego pues va a gozar de una diferencia, de una fuerza y una interpretación al otro lado, ¿no? Mm, para esto, entonces, hay una clasificación que han denominado como unos enunciados explícitos y unos enunciados implícitos, es decir, unos enunciados que están soportados bajo la intencionalidad del hablante y otros que están soportados bajo de posibilidades o de coincidencias, ¿no? Te prometo que volveré pronto, enunciado explícito. Enunciado implícito, volveré pronto. Sin embargo, en esos dos enunciados hay una fuerza, hay una intencionalidad y obviamente habrá una interpretación que varía. En el primero la intención es clara, hay una promesa. En el segundo simplemente es volveré pronto, es un enunciado también explícito, sin embargo carece de la fuerza y por lo tanto, insisto, el oyente pues al otro lado tendrá una interpretación. En el primero, pues habrán algunas condiciones, por ejemplo, de sinceridad, una evaluación de sinceridad, y en el segundo, volveré pronto, pues tendrá posibles interpretaciones, o me está informando, o me está advirtiendo, o me está prometiendo, o me está amenazando. Bueno, todo eso depende también de el contexto. Por eso para Austin las formas verbales en los actos de habla aparecen en primera persona singular de modo indicativo y tienen fuerza de lo que dirían ilocucionaria. Pero, por ejemplo, es bastante común encontrar expresiones como usted está perdido, podría ir al cine esta noche, podría pasarme el azar, por favor, ¿sí? Lo anterior, pues equivaldría, según el contexto, usted está despedido, yo lo despido, ¿sí? Podría ir al cine esta noche, sugiero que vayamos al cine esta noche, o podrías pasarme la sal, por favor, te ruego que me pases la sal. Insisto, todo esta enunciación pues tiene unos elementos que son los elementos de fuerza y que en la expresión y significación podría tener una equivalencia, insisto, todo depende de la situación y depende del contexto. Mm, otro ejemplo que insiste Austin cuando menciona que la omisión del verbo, que no nombra la acción por lo regular, no afecta esa fuerza elocutiva del enunciado. Sin embargo, no siempre existe la opción para que el hablante omita el verbo de manera explícita, ¿no? Hay situaciones en que ese verbo debe anteceder expresamente al enunciado para que tenga sentido, para que tenga fuerza, para que tenga un acto exitoso, ¿no? Es decir, o lo anterior se ve claramente en expresiones que están ritualizadas, ¿no? Actos institucionalizados, porque quien profiere pues la expresión tiene la autoridad moral, ejemplo un bautizo, quien lo menciona, un sacerdote, digamos en la tradición judeocristiana, un sacerdote de la iglesia, en una pila bautismal, con un niño, con unos padres, con unos padrinos, con unos familiares, con unos amigos que dice yo te bautizo en el nombre del Padre y demás. Digamos que esto que menciono para hacerle este acto declarativo pues tendrá un valor y ese valor pues tiene una convalidación por decirlo de alguna forma o tiene una mmm, lleva un acto exitoso porque cumple los elementos esenciales, el sacerdote, el niño, los padrinos, y no podría ser invalidado dicho acto porque la acción de bautizar exclusivamente está a merced de la actividad sacerdotal. ¿Sí? Puede pasar lo mismo en un matrimonio o puede pasar en una sentencia, por ejemplo, de un juez, en donde quien la emite, esa sentencia quien la emite es un juez quien está ritualizado, que está validado por ser un juez de la República o alguna declaración de un jefe de Estado que también, digamos, a través de las declaraciones, de esos actos declarativos, pues van a tener una validación y van a llevar a cabo ese acto, esa acción exitosa. Pero si definitivamente dentro de esos actos, dentro de esa ritualidad,
concurren personas diferentes, es decir, si en el bautismo no está, no lo dice el cura, si la sentencia no la emite, no la profiere un juez de la República, y si alguna acción de jefe de Estado, una declaración no la hace él, pues definitivamente en lo que nos vamos a encontrar es en un enunciado fallido, un enunciado desafortunado. Pero sí, pues el acto cumple con todos los requerimientos, será un acto feliz, un acto adecuado, acertado, exitoso o afortunado. Estos son algunas ideas que, por ejemplo, Levinson resume en algo que denomina como las condiciones de adecuación, ¿no? Y en esas condiciones de adecuación frente a la teoría de los infortunios, pues hay unas condiciones de fortuna que se deben tener a través de esos enunciados realizativos, ¿no? Un procedimiento convencional, un procedimiento correcto, complementado, unas intenciones, una conducta. Y si se transgrede, al menos las primeras dos, la convencionalidad y la ejecución, pues estaríamos ante un desacierto o un infortunio. Sin embargo, si se transgrede lo que son las intenciones, pues diría Levinson que no nos encontramos en un acto de infortunio o desacertado, sino en algo que denominan un abuso. Austin entonces confronta los enunciados constatativos, aquellos enunciados de verificación, con los realizativos, los que están centrados en el uso del lenguaje o como él denominaría en el uso lingüístico. Sin embargo, pues Austin, esta es una primera idea también de Austin, posteriormente va a reconocer que los enunciados constatativos también pueden ser realizativos, que a todos se les pueden asignar un valor, una declaración, información o afirmación. Mm, Sin embargo, pues todo depende, insisto, del contexto y la situación. Hay un ejemplo muy, o que recoge, digamos, esta idea. El rey en Francia es calvo, es el enunciado. Ese enunciado puede ser evaluado como falso o verdadero, ¿sí? O verdadero. Puede ser calvo, puede ser que exista, puede ser que no exista. Pero si se dice, si yo afirmo que el rey de Francia es calvo, pues el enunciado ya deja de ser descriptivo, ya deja de ser constatativo, porque al afirmar, pues no hay posibilidad de describir un valor de verdadero o falso de la acción afirmada, ¿no? Es decir, que en la teoría de Austin afirmar se acepta como hacer algo, ¿no? Yo hago, yo digo, yo afirmo que el rey de Francia es calvo, ¿sí? Como también se puede negar el contenido, ese contenido proposicional del enunciado, sin embargo, el valor ilocucionario de lo que menciono cuando digo afirmar, pues va a configurar algo que recurrentemente se conoce como la acción social. Austin también afirmó que toda expresión realizativa es reducible, expandible, analizable, de tal modo que se obtuviera una forma en primera persona de singular del presente indicativo en voz activa. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los enunciados realizativos pueden ser portadores del verbo enunciador de la fuerza pragmática. Por ejemplo, si se dice simplemente hola, buenos días, no decimos yo te saludo hola o yo te insulto eres un canalla. Simplemente se saluda o se insulta con lo que, digamos, la fuerza recae con lo que se pueda constituir dentro del enunciado mismo. Por lo tanto, las diferencias del enunciado constatativo y realizativo pues no son de carácter formal, o sea, no están exclusivamente en la utilización del verbo, sino que estará en algo que él denominaría como un carácter funcional. Y dentro de ese carácter funcional, pues podemos entender que los enunciados pueden presentar acciones explícitas que pueden estar también en primera persona, como yo canto, ¿sí? Sin embargo, lo que se porta allí puede también variar, tener una valoración,
una diferenciación de valores pragmáticos específicamente mediados por el contexto. Ejemplo, una petición no es explícitamente una expresión interrogativa. Puede ser una petición, me puedes ayudar, una orden, ¿por qué no te sientas y te callas? Una sugerencia, ¿qué tal si vamos a cine? Un simple saludo, ¿cómo estás? Contrario es que esa misma función comunicativa encuentre formas de expresiones distintas, como una exhortación, como una interrogación, como una aserción, ¿no? Una exhortación como enciende la luz, por favor, una interrogación, podrías encender la luz, y una aserción está oscureciendo, no puedo ver nada. Es decir, que encontraríamos unos niveles dentro del análisis de ese acto comunicativo, unos actos de habla que se presentan como acto locutivo y dentro de ese acto locutivo unas expresiones lingüísticas, un decir algo, un acto portador de significado. Un acto locutivo también, digamos, puede trascender de la mera expresión de decir algo, puede pasar a una intención del hablante. Luego encontramos el acto ilocutivo como una intención del hablante que tiene un valor sociopragmático del enunciado, tiene un acto poseedor de la fuerza o sentido, se expresa en alguna promesa, una invitación, sugerencia, petición, y el objeto central, pues, que en últimas, digamos, tiene como objeto central el análisis pragmático, ¿no? Hay un autor, Bustos Gudaño, que manifiesta que la fuerza ilocutiva es un recurso típico para hacer explícita la fuerza ilocutiva de una expresión, la utilización del verbo realizativo, de, por ejemplo, el tipo prometer, y bueno, que va a tener algunos factores que pueden ser factores prosódicos, énfasis o entonación, que eso también ayudaría a la lectura o la significación en quien recepciona, ¿no? Y por último, un acto perlocutivo, que ese efecto de la enunciación en el oyente que tiene, que todo depende de circunstancias, que la persona puede sentirse o informado, o amenazado, o requerido, o convencido, ¿sí? Que esos efectos perlocucionarios tienen que ver con los resultados que obviamente preceden de la fuerza ilocutiva del hablante y que, digamos, tiene o se concibe como elementos de propósitos que le preceden también propósitos e intenciones. Por lo tanto, podríamos decir que el acto de habla es una unidad mínima de acto de comunicación que está constituido sobre un marco contextual, que tiene unos acontecimientos, que hay un evento de habla que está insertado en una situación de habla y que esa situación de habla pues puede variar, ¿no? Un acto de habla, un saludo, un evento de habla, un inicio de una conversación y una situación de habla, digamos, una fiesta. Pongamos esos tres escenarios: acto de habla, saludo, evento de habla, inicio de una conversación y situación de habla en una fiesta, ¿no? Si nosotros tuviéramos esas ideas que le planteo, hablaríamos de una situación como por ejemplo una tarde en una cantina del pueblo, un evento, se produce una discusión y un acto que es el acto entre héroe y villano, entre quien primero amenaza y cuál es el segundo, ¿no? Y por lo tanto tendríamos los siguientes actos de habla: te arrepentirás, ¿no? La otra persona pregunta, ¿es una amenaza? El otro no, es una promesa. Y pues entendemos que ese te arrepentirás del héroe, pues claramente es una amenaza, ¿sí? Y que esa amenaza pues tiene un sentido en la enunciación, mmm, y que sobre esa amenaza pues hay una situación de confrontación entre una persona u otra, aquí lo denomino héroe o villano, que puede hacerse explícita a través de la amenaza, como claramente se presenta, por ejemplo, si existe una discusión, y que pues pueden estar, digamos, dentro de dos clasificaciones a partir de lo que dice Searle. Claramente es una amenaza, sin embargo también nosotros podríamos hablar como una promesa, una amenaza de manera inmediata y una promesa en alguna acción que se puede presentar próximamente o a futuro, ¿sí?
Esto quiere decir que no siempre se hace lo que se dice que se hace, no siempre hay coincidencia entre la intención ilocutiva y el enunciado y obviamente la interpretación, que es frecuente y es necesario aclarar los sentidos y que Austin, por ejemplo, centra entonces la discusión en el acto ilocutivo, específicamente en la intención del hablante. Bueno, estas serían algunas ideas que nos ayudarían a identificar esto que hemos tratado de mencionar bajo las ideas de Austin, de Searle y también una discusión de Wittgenstein. La idea sería recoger en un tercer video y concluir este acercamiento a la pragmática. Ya nos estaremos entonces escuchando. Saludos.